Con respecto a lo que decías anteriormente, ¿creerías tú que hay una distribución de poder entre estas fuerzas políticas sana? Es decir, de parte de la izquierda y la derecha, o está inclinado totalmente o en su mayoría hacia la izquierda. Mira, te puedo decir que está totalmente desestabilizado. Para darte una idea, Mauricio Macri, que es el actual presidente de la Argentina, quien se postuló con un gobierno diciendo que era de derecha, terminó tomando políticas de izquierda, al final de cuentas. O sea, tomó las mismas acciones que tomó la presidencia anterior, de la presidente Cristina Fernández, viuda de Kirchner, la cual fue lo mismo, ampliado, y lo único que hizo fue subir los impuestos, que al final de cuentas no tuvo nada que ver con un gobierno de derecha. Lo cual complicó bastante lo que es la figura política de la derecha, porque la gente que consideraba, los de visión de derecha, como yo que soy de derecha conservadora, tomamos lo que decía Mauricio de derecha y fue totalmente lo contrario. Entonces, como que ahora nos cuesta tomar que qué político que dice ser derecha realmente lo es. Sí, considero que hay bastante como sesgo, no sé, perdón, se me dio la palabra. Quizás está muy nublado todo esto de, bueno, este político que es, si de derecha, si de izquierda, si es liberal y tal. El tema de lo que es la Argentina está prefijado lo que es la izquierda y la derecha. La rama de la derecha es la derecha conservadora en el país, que dejó de existir hace demasiado tiempo, estamos hablando desde antes de la época de Perón, y después de eso dejó de existir gradualmente. Y lo de los militares dice que fue un gobierno de derecha, pero como no es un gobierno de por sí, sino que fue, digamos, un paso del poder entre los militares para evitar que el terrorismo que había en el momento en Argentina se aflorara de tal manera que hubiese más víctimas, porque esto es algo que no sé en lo que es la historia social argentina. Cuando aparecen los militares en los famosos golpes militares, resulta que había dos grupos de terroristas, los cuales asesinaban gente al azar para tomar el poder del país. Es por eso que los militares toman el poder para enfrentarse a estos grupos. Pero estoy hablando de, por ejemplo, bombas en hospitales, en escuelas, entrar a casas de familias y matar a niños envenenándolos, cosas así estamos hablando. Y fíjate que todo este asunto de izquierda-derecha está bastante, como te digo, nublado, porque por lo menos en mi país, Salvador, Centroamérica, vivimos en una especie de bipartidismo en el cual es un solo partido de derecha, un solo partido de izquierda, quienes se distribuyen el poder, por así decirlo, ¿verdad? Entonces hay bastante confusión al respecto de qué es lo que pasa, porque la derecha se vende hacia la izquierda para atraer a las masas, y a la vez la izquierda adopta ciertas posturas incluso conservadoras. No sé si es lo mismo que podés llegar a percibir vos en Argentina, no sé. Sí, en realidad acá en Argentina sería como todo siempre va para el lado de la izquierda. Como yo te digo, después de la época de los militares, cuando se volvió la democracia, por decir así democracia, porque siempre fue, digamos, lo que es el manejo del pueblo, de la parte más sensible de la economía para conseguir votos, que obviamente en un país la clase trabajadora es siempre la de mayor cantidad de personas. El convencimiento que aplicaron siempre los gobiernos frente a este grupo terminó siempre haciendo un ganador. Entonces, sin importar que los otros partidos quizás de superiores, los otros, digamos, movimientos sociales que se mueven en la Argentina, al ser menores siempre terminan siendo doblegados por el partido político que termina doblegando a la clase trabajadora. La diferencia está de por qué cambió esto de la izquierda a esta pseudo derecha que iba a ganar con el gobierno de Mauricio Macri, fue de que Macri propuso el tema de eliminar planes económicos que ayudaban solamente a la gente que en la mayoría de la imagen del país son vagas, o sea que literalmente el Estado les paga por hacer nada, literalmente como te digo, y pensaban reestabilizar lo que eran los sueldos y el trabajo de los trabajadores del Estado, como por ejemplo la policía, que es uno de los organismos
Estado actualmente, como también los docentes, que en su momento también eran el organismo más débil del Estado, y actualmente los dos siguen siéndolo. Así que las políticas que propusieron no se cumplieron, que eran políticas de derecha. Estamos hablando de acá, hay un par de planes. En su momento, para que te des una idea de uno, se llamaba Plan Progresar, que era literalmente el Estado le pagaba a la gente por terminar sus estudios secundarios. O sea, la prepa sería, no sé si le dicen ahí de donde sos vos. O sea, le daban dinero por eso. Ya. Y una cuota mensual. O sea, no es que le daban cuando terminaban los estudios como un incentivo, como para decir, bueno, terminaste, te doy 1.000 pesos, que no sería mucho, pero como para darle algo. Era prácticamente que le daban dinero por estudiar. Después tenés otros planes que se fueron haciendo sistemáticamente. Había uno, el plan de hijos, ahí déjame que te confirmo cómo se llamaba. No, eso sí que dije yo. Bueno, una especie de asistencia por hijo, que el Estado te pagaba una X cantidad de dinero por cantidad de hijos que tenías. El tema, asignación universal por hijo, ahí está, no me salía el nombre, la cual si vos tenés más de 3 hijos aumenta exponencialmente lo que son los montos que entregaban. Entonces la clase más baja, de las mujeres más bajas, tendían a tener muchos más hijos para poder conseguir más dinero, cosa que era contraproducente porque con el dinero que te daban tampoco te daba para mantener a todos tus hijos de la manera correcta, pero esa plata la usaban para sus gastos personales y prácticamente los abuelos, o sea los padres de estas mujeres, terminaban manteniendo los hijos de estas chicas, por decirlo así. Y bueno, me imagino que todas estas medidas, tu opinión es de rechazo, ¿verdad? A ver, yo considero de que si vos le sacás dinero al Estado, que es la plata de todos, para darle a un grupo selecto que no le devuelve nada al Estado, no terminamos avanzando, sino que terminamos retrocediendo. No hay un sistema político-económico donde no haya nadie que no termine afectado negativamente. Pero si vos destruís la figura del Estado, si vos destruís las clases que mantienen las funciones del Estado, te vas a terminar quedando sin Estado. Entonces, pero ni siquiera un Estado como decir de una minarquía o una anarquía, sino que estamos hablando de destruir un sistema sin crear las bases para otro, porque no están haciendo un intento de paso de un sistema político-económico a otro. Lo que están haciendo es intentar calmar las aguas con lo que se conoce como pan y circo. Eso también se hizo con un tema de que se llamaba Fútbol para Todos, donde transmitían el fútbol por los canales nacionales para que todos pudieran ver los partidos de fútbol, y con eso se hizo un lavado de dinero. Para que te des una idea, en el gobierno de Mauricio Macri, que se mantuvo por un año esto, en el gobierno de Cristina se hizo todos los años en su último gobierno totalmente, y el anterior creo que la mitad, habrán sido 6 años. Para que te des una idea, se pagó 11 veces más dinero para hacerlo de Fútbol para Todos que en el primer año de gobierno de Mauricio Macri, que es mismas características. O sea, hubo 11 veces un gasto que no se explica de dónde se fue, que ahí se supone de una gran cantidad de lavado de dinero. Correcto, y esto quería continuar hacia la siguiente pregunta, y es: ¿cómo ves tú las siguientes elecciones de este año? A ver, lamentablemente se va a postular de vuelta Macri, se va a postular seguramente Cristina Fernández. La única persona que veo que puede salvar a la derecha es Espert, que es el único que más o menos tiene una figura de derecha, pero al ser, digamos, más libertario no representa los valores firmes de la derecha conservadora, pero es eso o la izquierda, así que para los que son votantes de la derecha no tienen muchas alternativas. Y ya vimos lo que hizo el gobierno de Cristina o del kirchnerismo en 12 años, y ya vimos lo que hizo el gobierno de Mauricio Macri en 4 años. Me parece que si alguno vota alguno de esos dos, está eligiendo más el placer personal de intentar boicotear al otro, que en vez de buscar una solución para la economía del país, que es lo más importante para establecer las bases del todo. Me imagino entonces que tú irás a votar pensando un poco en lo económico, ¿verdad? Lamentablemente lo económico maneja todo. Para eso igual hay que, digamos, modificar muchos estatutos de lo que es cómo se maneja la economía interna del país con empresas internacionales. Hay que modificar un montón de cosas internas de lo que son los gremios, que tienen demasiado poder. Es más, perdón, estoy medio resfriado.
En la Argentina, los gremios son el país donde tienen más poder en el mundo, para que des una idea. Una empresa tiene que pagar, creo que un poco más de 82 impuestos para solamente ponerse en la Argentina, y creo que son más de 40 impuestos para tener un trabajador en blanco, con lo cual limita un montón lo que son las posibilidades de mercado para empresas internacionales, o aunque sea las propias empresas nacionales, porque vos pensás que tenés que pagar tanto para tener un empleado, y si vos lo mantenés en negro al empleado, pues tenés problemas con el Ministerio de Trabajo. Entonces no hay solución alguna que plantee el Estado. ¿Y cómo lo ves con respecto a Spert? Es decir, ¿hay una especie de esperanza con Spert, o lo ves todo volcado hacia Macri o Cristina? Yo creo que los que votaron a Macri se van a intentar tirar por el lado de Spert, sacando los que son fan de Cambiemos, que es el partido político de Macri, que lo van a seguir votando. Los que votan a Cristina son los que dicen la famosa frase de robaba pero hacía, para que es una idea que son conscientes de que el gobierno de Cristina Fernández literalmente robaba. Y ahí van a tener bastantes votos, porque el peronismo, su única figura relevante es ella, a pesar de ser una criminal. Pero Esper, digamos, no entra en un 100% de convicción de lo que va a hacer. Me parece una locura plantear de que él busca despenalizar el aborto, cuando el aborto de por sí está penalizado en lo que es el Código Penal, pero no tiene condena en el Código Penal. Entonces es irrisorio decir, una de las propuestas de gobierno es despenalizar algo que no tiene condena, literalmente. Sí. Y la única condena que hay referente al aborto son de las clínicas de aborto, eso sí es ilegal, que tienen condena y todo, pero bueno, no sé, él sabrá cómo postura las cosas. Lo que me parece mal del liberalismo que intenta llegar acá en la Argentina es que piensan que abocando todo lo que es el partido a lo económico van a solucionar el país, cuando se tienen que generar cambios sociales y culturales primero para establecer esos cambios, y no que se te dé vuelta todo en un segundo.